Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos todos los secretos y giros inesperados de vuestras ficciones favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dejar a muchos con la boca abierta. Vamos a hablar de un final que ha sacudido a muchísimos seguidores, un final que, como reza nuestro impactante título, te sorprenderá. Sí, hablo de la ruptura de Serkan y Özge, una pareja que conquistó nuestros corazones y que de repente se vio envuelta en un torbellino de especulaciones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los motivos detrás de esta inesperada separación, y os prometo que no son lo que muchos imaginaban. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este misterio, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribirse justo aquí debajo. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y sorpresas del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a descubrir qué pasó realmente. Seguro que muchos de vosotros seguíais con devoción la historia de Serkan y Özge, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, llena de pasión, complicidad y esos momentos que nos hacen creer en el amor verdadero. Pero como en las mejores series, siempre hay un giro inesperado, un drama que pone a prueba hasta los cimientos más sólidos. Y en este caso, el final de su relación ha sido, sin duda, uno de esos momentos que nos dejan reflexionando. Hablamos de un final que no solo ha sido una sorpresa para los fans, sino que también parece haber pillado desprevenido a muchos dentro del propio círculo de la serie o de sus vidas públicas. El título lo promete y aquí estamos para desvelarlo, el impactante motivo del fin de Serkan y Özge te sorprenderá. Durante mucho tiempo las redes sociales, los foros y los grupos de fans han sido un hervidero de teorías. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Un tercero en discordia? La verdad es que hasta ahora, todo eran suposiciones, rumores que iban y venían sin una confirmación oficial clara o un motivo que realmente explicara la magnitud de la ruptura. Pero hemos estado investigando, buceando en las fuentes más fiables y buscando esa pieza clave que nos permita entender este desenlace. Y lo que hemos encontrado, bueno, es algo que va más allá de las típicas razones que solemos escuchar en el mundo del espectáculo. Imaginen la escena. Una pareja querida por todos, con una química innegable tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La gente los adoraba, los shippeaba hasta la médula, y soñaba con verlos juntos para siempre. Y de repente, ¡zas! La noticia de su separación. Es natural que la decepción se apodere de los seguidores, y que la curiosidad se dispare. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué se esconde detrás de esas breves declaraciones de motivos personales, o necesidad de espacio? Pues bien, aquí viene la parte que os va a sorprender. Y es que, según nuestras informaciones, el motivo principal, el gran detonante de la ruptura entre Serkan y Özge, no fue una discusión típica ni un desamor repentino. Fue algo mucho más profundo, algo que afectaba a sus planes de futuro y a la visión que tenían de la vida, y que, en última instancia, se volvió un obstáculo insalvable. No estamos hablando de celos ni de infidelidades, aunque esos siempre son rumores fáciles de propagar. Estamos hablando de una divergencia fundamental en sus aspiraciones vitales. Uno de los puntos clave que ha emergido es la diferencia abismal en sus proyectos a largo plazo. Mientras que uno de ellos tenía una visión muy clara y ambiciosa de su carrera, planeando un camino que requería un compromiso absoluto y una dedicación casi exclusiva durante los próximos años, el otro tenía una perspectiva diferente. Quizás buscaba una estabilidad más inmediata, una vida más pausada, o simplemente, un tipo de éxito que no requería ese nivel de sacrificio personal y sacrificio de la relación. Piensen en ello. Cuando dos personas se embarcan en una relación, lo hacen idealmente con una visión compartida del futuro, o al menos con la voluntad de construir ese futuro juntos. Pero, ¿qué pasa cuando esas visiones se vuelven radicalmente opuestas? Cuando uno sueña con escalar montañas y el otro prefiere disfrutar de un tranquilo paseo por el bosque. Es ahí donde la incompatibilidad puede empezar a hacer mella, y no por falta de amor, sino por falta de un camino común. En este caso particular, parece ser que las ambiciones profesionales de Serkan eran tan intensas y exigentes que requerían una entrega total, un tipo de vida que a largo plazo, Özge no podía o no quería acompañar. No se trata de que ella no apoyara sus sueños, sino de que su propio camino vital iba en una dirección completamente distinta. Quizás ella buscaba formar una familia en un futuro cercano, o quizás sus propios proyectos profesionales requerían una flexibilidad y una base que las ambiciones de Serkan no permitían. La incompatibilidad de estilos de
Vida y de prioridades vitales, cuando se vuelven tan marcadas, pueden ser el veneno lento pero letal para cualquier relación, incluso para las que empiezan con todo el amor del mundo. Además de esta diferencia fundamental en sus proyectos de vida, otro factor que se ha mencionado, aunque de forma más sutil, es la presión externa. No me refiero solo a la presión de los fans, que siempre está ahí, sino a la influencia de sus respectivos círculos cercanos, a las exigencias de sus carreras individuales que en ocasiones ponen a prueba la solidez de una pareja. Cuando las agendas son incompatibles, cuando los viajes son constantes, cuando las expectativas de sus entornos profesionales son muy altas, mantener una relación equilibrada se convierte en un verdadero desafío. Y si a eso le sumamos esa divergencia en los planes de futuro, el cóctel se vuelve explosivo. Es importante entender que a veces el amor no es suficiente. Podemos amar a alguien profundamente, pero si nuestros caminos vitales están destinados a divergir de forma tan drástica, es posible que la relación no pueda sostenerse. En lugar de forzar algo que no funciona, a veces la decisión más valiente y madura es tomar caminos separados, aunque duela. Y eso parece ser lo que ha ocurrido con Serkan y Özge. No fue una ruptura impulsiva, sino una decisión meditada, nacida de la comprensión de que sus futuros ya no podían entrelazarse de la manera que ambos deseaban al principio. Ahora entiendo que esta explicación pueda resultar un poco abstracta, pero la realidad es que los detalles específicos de sus planes personales y profesionales son muy privados, y por respeto a ellos, no vamos a entrar en especulaciones más allá de lo que la información disponible nos permite deducir. Lo crucial aquí es que la causa de la ruptura no fue un escándalo o un drama superficial, sino una incompatibilidad de fondo, una diferencia en la dirección que cada uno quería tomar en la vida. Y esto, queridos espectadores, es lo que hace que su historia sea aún más conmovedora. No fue un final por falta de amor, sino quizás por un exceso de honestidad consigo mismos y con el otro. A veces darse cuenta de que vuestros sueños vitales no encajan, aunque sea doloroso, es un acto de madurez y de amor propio, y también de amor hacia el otro, al no condenarlos a una vida que no desean. Entonces, recapitulando, el impactante motivo del fin de Serkan y Özge, el que te sorprenderá, no es otro que una profunda e insalvable divergencia en sus proyectos y aspiraciones de vida a largo plazo. Sus caminos profesionales y personales tomaron rumbos tan distintos que, a pesar del cariño y los sentimientos, se hizo imposible seguir construyendo un futuro juntos. No fue un drama de telenovela, sino una decisión consciente basada en la realidad de sus vidas y sus ambiciones individuales. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta explicación haya arrojado algo de luz sobre este tema que tanto ha dado que hablar. A veces las historias que más nos marcan son aquellas que nos recuerdan que la vida real, incluso en el mundo del espectáculo, tiene sus complejidades y sus finales agridulces. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir estas historias con vosotros y me nutro de vuestras opiniones. Así que ahora os invito a que en la sección de comentarios me contéis qué os pareció esta explicación. ¿Os imaginabais algo así? ¿Qué pensáis sobre las rupturas motivadas por diferencias en los planes de futuro? Vuestras opiniones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad. Y si este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante o incluso os ha sorprendido, por favor, no olvidéis dejarle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, si queréis que sigamos trayendo las últimas noticias, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, dadle a ese botón de compartir para que vuestros amigos también se enteren, y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme.